cerraron trompas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como resultado, los gérmenes para el hombre no pudieron desarrollarse en esas criaturas. Antes bien, estas fueron poco a poco empequeñeciéndose, alterándose su morfología básica, y hoy en día son esas criaturas que bien conocemos, y que abundan en todos los rincones de la Tierra. Pregunta: para prevenir el cáncer, la medicina oficial utiliza un tipo de examen denominado citología vaginal. ¿Cómo debe actuar la mujer en este sentido? Respuesta: en los tiempos antiguos, cuando la gente era más sana, nadie se hacía tales exámenes. Obviamente, estos susodichos exámenes son nacidos únicamente de la lujuria de los científicos, son subterfugios de la mente, inventados por ellos, son trastornos lúbricos. ¿Quién podría negarlo? Claro, el anticristo es muy astuto y todos ellos gozan examinando los órganos sexuales de las mujeres. Si aparece el cáncer, pues a curarlo. No hay cosa más fácil que curar el cáncer. Ya vimos nosotros cómo la serpiente cascabel tiene el poder de hacer desaparecer el cáncer, radicalmente, hasta el último grado. No es más que quitarle la cabeza a la serpiente y los cascabeles también. La carne se pone a secar al sol y se le da al enfermo en cápsulas, una cada hora, hasta que sane. Pero, en verdad, si es cierto que la cascabel es muy celosa, quien esté sometido al tratamiento de la cascabel, no puede tomarse ni un mejoral o cafenol, cualquier coadyuvante, cualquier remedio, por simple que sea. Es suficiente como para destruir la labor curativa de la serpiente cascabel. Si se deja que el remedio de la cascabel actúe sin interferencias, el resultado será asombroso, el paciente sanará. Así pues que, de nada sirven los famosos exámenes vaginales, de nada sirven todos esos estudios de citología vaginal, todos esos inventos de los científicos ultramodernos. Pregunta: maestro, ¿qué procedimiento o técnica, durante el Saja Jamaituna, deben seguir los esposos para eliminar sus shows defectos? Respuesta: los esposos deben, durante la cópula química, pedir ambos por la desintegración del mismo defecto. Es falta de caridad y de amor que el marido esté pidiendo por la desintegración de tal o cual defecto, y la compañera esté, por su lado, pidiendo por la muerte de otro defecto. Es precisamente el poder del andrógino, formado por la pareja en el trance sexual, el que va a utilizar la divina madre Kundalini para incinerar tal o cual agregado psíquico. Si el fuego eléctrico lo dirigen ambos cónyuges hacia un mismo defecto, la desintegración no se hace esperar. Repito, ambos cónyuges deben implorar por el mismo defecto. Pregunta: maestro, ¿qué opina usted sobre el aborto? Respuesta: el aborto es una destrucción de la obra, de la madre naturaleza. Bien sabemos que la diosa madre natura trabaja creando organismos. Cada uno de nosotros la lleva dentro de sí mismo, en la propia psiquis. Es ella quien une el zoospermo al óvulo, ella es quien elabora la célula germinal primitiva, con sus 48 cromosomas, ella es la que da los impulsos para la formación genuina de la célula germinal primitiva, y gracias a esto el organismo se desarrolla y se convierte en un arquetipo creador. Así pues, en realidad de verdad, la madre lucha intensivamente para fijar un organismo, y cuando alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno puede pasar desapercibido para la gran ley. Sería absurdo que la gran ley estuviera de acuerdo con este tipo de destrucción y naturalmente sanciona severamente a todo aquel que destruye la obra de la madre naturaleza. Por lo tanto, el aborto, provocado intencionalmente, es un homicidio, sancionado como tal por la gran ley. Pregunta: ¿cuándo sobreviene el aborto involuntario, puede considerarse como un karma? Respuesta: no siempre es kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un aborto. Es kármico algunas veces, como en los casos en el que las mujeres comienzan a gestar una criatura y una y otra vez fallan en sus intentos. Pregunta: en rasgos generales, ¿qué consecuencias traerá a la humanidad la legalización del aborto? Respuesta: como quiera que la humanidad está dedicada al error y el aborto se ha legalizado y se toma como un hecho normal, ya oficializado, esto acarreará un karma terrible a los habitantes de la Tierra. Es claro que quienes no hayan provocado abortos, no tendrán nada que pagar, pero todo eso, en general, influirá en las grandes catástrofes que se avecinan. Pregunta: ¿cuál es la causa del actual fracaso político, tan característico de los modernos líderes gubernamentales?
Respuesta: esta política fracasada, utilizada por los líderes modernos, tiene sus raíces en la debilidad sexual de los mismos. Bien sabido es que la sociedad moderna está controlada por los bribones del intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente fornicarios y todo eso ya está demostrado hasta la saciedad. Un bribón es la mezcla del intelectualismo con la falta de espiritualidad, y la falta de espiritualidad ocasiona lujuria exorbitante, y como quiera, repito, que el mundo está gobernado por bribones. No es extraño que esto suceda. Así pues, los políticos por ser débiles son gobernados por el superhombre. Los políticos, por ser débiles sexualmente, están gobernados por el círculo consciente de la humanidad solar, que opera sobre los centros superiores del ser. Los políticos vienen a ser como fichas negras que la fraternidad de la luz interior manipula. Existen fichas blancas y negras, y la fraternidad de la luz interior refuerza a veces una ficha u otra, de acuerdo con el karma y el dharma de las naciones. Pregunta: venerable maestro, ¿cuál es su concepto sobre la mujer? ¿Cómo la define? Respuesta: la mujer, indudablemente, tiene los mismos derechos del hombre. Si estudiamos cuidadosamente la palabra Elohim, que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es dioses y diosas. Una religión sin diosas se encuentra a mitad del ateísmo materialista, porque siendo Elohim, o mejor dijéramos, los Elohim seres andróginos divinos, es decir, dioses y diosas, el resultado sería, pues, la mitad suprimida en el nombre de la divinidad. Es decir, resultado, nos colocaríamos a la mitad del camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las diosas de ningún culto religioso, porque la divinidad, en misma, es masculina y femenina a la vez. Deduciendo de esto, podemos sentar como corolario que la mujer tiene los mismos derechos del hombre y que no es posible la autorrealización íntima del ser, sin la unión de las partes separadas, hombre y mujer. Ambos, unidos mediante el sexo, constituyen en sí mismos una criatura inefable, un Elohim creador. Pregunta: ¿qué opina usted de esos varones que dicen que la mujer es solo un útero con piernas? Respuesta: la mujer jamás podría ser, como muchos piensan equivocadamente, un mero útero con piernas. Obviamente, quienes así hablan, demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo pasionario de tipo sexual. No está de más recordar, con gran énfasis, que además del centro sexual existen, en el organismo, otros centros. Recordemos al intelectual, ubicado en el cerebro, al emocional en el plexo solar, en la región del ombligo, al centro motor, en la parte superior de la espina dorsal, y al instintivo, en la parte inferior de la misma. Así pues, no solamente existe el centro de la generación en la criatura femenina. Incuestionablemente, también existen otros centros. Por lo tanto, la definición dada por algunos lujuriosos, considerando a la mujer como un simple útero con piernas, además de ser, como ya dije, morboso e inhumano, indica también soberbia y orgullo en aquellos varones que la han formulado torpemente. Pregunta: ¿es kármico poseer vehículo femenino, o cuerpo físico femenino? Respuesta: no me parece, en modo alguno, que el vehículo femenino sea kármico. El vehículo, el cuerpo femenino, indudablemente representa al aspecto negativo creador de la divinidad. Ya dije, y lo repito otra vez, con entera claridad meridiana, que Elohim es dioses y diosas. Si el aspecto masculino de Elohim tiene derecho a tener cuerpo físico, también el aspecto femenino, del mismo, tiene derecho a tener un cuerpo físico, de tipo femenino receptivo. Pregunta: ¿quién tiene más pasiones animales, el varón o la mujer? Respuesta: que haya pasiones animales, es obvio, y tanto hombres como mujeres tienen las mismas pasiones animales. Téngase en cuenta que el ego es siempre ego. Algunas veces, él retornará, regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos y otras en vehículos femeninos. Por lo tanto, siempre es el mismo. Y si en cuerpo manifiesta sus pasiones desde el ángulo de este, puramente masculino, en la mujer se expresará desde el punto de vista rigurosamente femenino. Pregunta: ¿la mujer, al igual que el varón, tiene también poluciones nocturnas? Respuesta: la mujer tiene poluciones nocturnas, aunque muchos no lo crean. Es claro que un sueño erótico produce poluciones.
Las mujeres que han pasado por tales experiencias nocturnales saben muy bien que la polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Pregunta: ¿la menstruación puede considerarse como un karma en la mujer? Respuesta: la menstruación no podría ser karma jamás. Quienes así supongan, están equivocados radicalmente. Debemos recordar, con gran énfasis, a las gentes de la antigua Lemuria, otrora situada en lo que hoy son embravecidas olas, en lo que hoy es el Océano Pacífico. Entonces, todos los seres humanos éramos hermafroditas. No hay duda de que aquellos gigantes, aquellos colosos, tan hermosamente representados por algunas esculturas de la isla de Pascua, tenían su menstruación. La parte femenina ovulaba, y aquellos óvulos venían al mundo ya fecundados por el principio masculino. Mas, repito, las criaturas, todas, llevaban en sí mismas los aspectos masculino y femenino. Era la época en que la humanidad se reproducía por el sistema de ovulación, que es el mismo sistema de las aves. La criatura se forma dentro del huevo y después de cierto tiempo, rompe el cascarón y viene a la existencia. La criatura que nacía en la Lemuria se alimentaba del padre-madre. Esa era la edad de oro, esa era la época en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo, y todo era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino. Sin temor alguno. Entonces, quien sabía tocar la lira, estremecía al universo entero con sus más sublimes melodías. La lira de Orfeo todavía no había caído sobre el pavimento del templo, hecha pedazos. Cuando la humanidad ya se separó en sexos opuestos, todo cambió. Aquel huevo, expelido por el ovario, nació ya sin fecundación, puesto que el principio masculino se había divorciado del femenino. Entonces fue necesaria la cooperación para crear. No está de más recordar las grandes peregrinaciones que, desde remotos lugares, se hacían hasta los templos sagrados. Los Kumarats dirigían aquellas procesiones místicas. El acto sexual se verificaba dentro de los patios empedrados de los templos de misterios. La humanidad se reproducía por Kriya Sakti, es decir, por la voluntad y el yoga. Nadie cometía el crimen de extraer, de su organismo, el esperma sagrado. Un zoospermo podía escaparse en cualquier momento para hacer fecunda a una matriz. Por aquella época no existía el dolor en el parto, y los niños nacían sin que la madre tuviese que sufrir. Desafortunadamente, mis caros hermanos, llegó el momento en que la gente aliada, dijéramos, con ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo, se dedicó a la fornicación animal. Fue entonces cuando las gentes fueron expulsadas de los templos de misterios, y eso quedó como tradición en los libros sagrados. Por eso es que se dice, muchas veces, que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso terrenal. La menstruación no puede ser karma. El aspecto femenino, separado del masculino, siguió menstruando, siguió lanzando al exterior el óvulo, solo que ya sin fecundación, y no puede ser karma, pues, una función natural. Pregunta: ¿el conde Drácula existió realmente? Y si existe o existió, ¿qué nos puede usted decir sobre el vampirismo? Respuesta: bueno, se habla también mucho sobre vampirismo, se dice que muchas mujeres son vampirizadas. No niego que haya vampiros sexuales, si los hay, los Dráculas han existido y seguirán existiendo, más lo que es norma hoy en día, lo que abunda por doquiera por aquí, por allá y acullá es eso que comúnmente se llaman arpías. Bien debemos recordar, nosotros, las aventuras de los troyanos con esas famosas calchonas de que nos hablara Virgilio, el poeta de Mantua, en la Eneida. No hay duda de que cuando tales magas negras, de que cuando tales calchonas, ponen su cuerpo en estado de jiñas, pueden también transportarse a distintos rincones de la tierra. Si tienen enemigos o enemigas, se acercan a ellos y los muerden. La mordedura aparece, más tarde, como una mancha negra en tal o cual parte del cuerpo, donde hubiese sido la mordida. Así pues, propiamente no se trata de vampirismo, sino de calchonas, de arpías, eso es todo. ¿Qué a esas se les denominan brujas? Es algo común, y cualquiera lo sabe. Pregunta: ¿tiene la mujer licor seminal, igual que el varón? En caso afirmativo, ¿qué nombre recibe? Respuesta: el licor seminal femenino es cristalino, podríamos denominarlo, también,